Madrid, sitio de encuentro. Madrid, sitio para vivir. Madrid, sitio para soñar. Madrid, sitio para crecer. ¿Por qué le cuento esto? Me encuentro hoy aquí en un barrio que se empezó a fundar en el 2017. Es decir, apenas 6 años está fundado este barrio que ven a mi espalda. Estoy aquí por muchos comentarios que me han hecho en mi canal, donde me piden que presente barrios nuevos, grandes, que estén en pleno crecimiento. Y por eso hoy les presento el Cañaveral, un barrio que se encuentra a las afueras, pero muy cerca de Madrid. Acompáñame a ver el barrio El Cañaveral. Anda, pasas por aquí, ahí subes y vas a buscar la parada 159, que es la que te lleva directamente al Cañaveral. Así que es una de las maneras de llegar a El Cañaveral. Así que acompáñame. En la estación del metro, ya caminas y tienes que llegar a esta parada, a las 159, 106 y 100, véanlo. Y la 159 es la que te lleva directamente a El Cañaveral, ¿eh? Entonces la 159 te lleva al Cañaveral y se toma de este lado, ¿ok? Entonces recuerda, al salir del metro, que es por aquel lado, vas subiendo por aquí y llega a esta parada. Aquí esperas el autobús que va al Cañaveral. Eso es si llega por el metro o llegas por el Renfe. Como les di en la introducción, me encuentro aquí ya que he montado en el canal varios videos de barrios de Madrid, tanto al norte como al sur, como el centro de Madrid. Y en los comentarios me pedían que mostrara zonas nuevas, zonas en crecimientos. Y aquí estoy, en el Cañaveral. Esto pertenece al distrito de Vicálvaro. Esto está desde el 2017, pero un crecimiento bárbaro. Por donde ustedes caminen, verán este tipo de construcción, grúa. Entonces, vamos a caminar, vamos a ver, vamos a observar. No solamente son pisos, también me dicen que por aquí hay townhouse, o como dicen aquí, adosados. Vamos a buscarlos, vamos a ver qué tan bonitos son, a ver si puedo entrar, ver qué tan grandes son. Así que acompáñame, vamos a buscar estos townhouse. En este tipo de edificaciones son muy modernas comparado con lo que están en el centro de Madrid, que son construcciones de muchos años. Aquí los que son 6 años apenas, y muchas personas están optando por salirse del centro de Madrid un poquito más a las afueras. Sin embargo, está muy cerca de Madrid. Aquí ya hay autobuses de varias líneas, la 106, la E5, que te mueve o te traslada desde aquí, de Cañaveral, hasta el centro de Madrid, una zona del distrito Salamanca, específicamente en el barrio de Guindalera. Ahí puedes tomar el autobús E5 y te trae directamente a esta zona. Pero el crecimiento que tiene esta zona es abismal, es algo sorprendente. ¿Qué quiere decir eso? Que Madrid sigue creciendo, que las personas siguen optando por buscar lugares mejores para vivir, lugares que tengan 3 habitaciones, 5 habitaciones, por supuesto que den facilidades de pago. Y aquí fíjense lo que dice ya: más de 650 viviendas construidas y en promoción en el Cañaveral. Y ahí está el número. Aquí por medio de hipotecas dan una inicial y optan por este tipo de vivienda. Muestro esta calle, me está pegando el sol de frente. Vamos a mover la cámara para este lado. Observen simplemente
lo ancho de esta avenida, que es lo que está buscando las personas ahora. Sitios cómodos, anchos, donde estos edificios tienen, aparte que te ofrecen un apartamento o un piso de 3 habitaciones, 2 baños, te ofrecen trastero. Trastero es como un espacio pequeño donde tú puedes guardar cosas que no quieras guardar dentro de tu apartamento o tu piso. Aparte de eso, también todos estos apartamentos vienen con su respectivo estacionamiento, lo cual no existe en Madrid. Aquí les sigo mostrando. Ya creo que a lo lejano estoy viendo los que llaman townhouse o adosados, y voy rumbo a ese sitio. Ahora bien, también hay personas que tienen la capacidad monetaria y se vienen para acá con la única intención de invertir. Compran en proyecto y más adelante aumenta. Esto lo compran en 350, en construcción 350.000 euros, y en construcción, y cuando ya lo están entregando, cuesta 420.000. Otra cosa muy importante en estos edificios, o en la parte o en planta baja, hacen locales, y aquellas personas que tienen visión y por supuesto que tienen dinero, invierten de una vez en esos locales. ¿Por qué? Porque esto se ve que va a tener un crecimiento, o está teniendo un crecimiento muy rápido, y es mejor comprar un local a precios relativamente económicos o accesible que comprarlo ya cuando un edificio está construido como este que tú ves aquí. Ahí dice local disponible con salida de humo. Eso quiere decir quien compre o alquile ese espacio abajo está asegurando éxito, porque aquí todo restaurante debe cumplir con las normas, que debe tener salida de humo, y por supuesto esa salida de humo llega hasta lo más alto de los edificios, y ese es un lugar bastante grande. Quien lo vaya a comprar allá ya puede observar que hay una farmacia. Cada parte de abajo de cada edificio se ve que ya hay sus respectivos locales. Hay una clínica dental, tenemos por supuesto inmobiliaria, también tenemos Manfred, tenemos un gran digamos áreas verdes para recrearse, tenemos mira, si tienes mascotas, aquí también tienes veterinario y peluquería para mascotas. Aquí también tienes a la gran empresa Manfred. Claro, esto no es publicidad. Aquí tienes una inmobiliaria donde tú puedes comprar los locales que les estoy contando. Tiene clínica de fisioterapeuta. ¿Qué quiere decirlo con esto? Que es algo muy bien pensado para los niños traerlo, y el que tiene mascotas trae sus mascotas. Allá tanto las construcciones. Voy aquí a cruzar esta gran avenida porque tengo la percepción que lo que está allá al frente son los adosados o townhouse que estoy buscando. Ahí está una chica jugando. ¿Cómo está el frío? Excelente. Ahí están los townhouse. Más adelante voy a buscar en la página de idealista.com. Ustedes colocan comprar, buscan el Cañaveral, Madrid, el Cañaveral, e encontrarán todo esto que está aquí. Está seguro, las inmobiliarias saben cuándo tienen que invertir, porque de 2017 a 2023 que esto está creciendo de esta manera es porque todas las inmobiliarias
o no inmobiliarias, constructoras que invierten en estas grandes obras, es porque saben que hay un potencial de personas que pueden invertir en su futuro, en su hogar. Ahora, ¿eres tú una de esas grandes personas? Pues sí, piénsalo que sí. Aquí, para uno poder comprar, fíjese, aquí estos townhouse que están haciendo a mi espalda, ahí donde lo pueden ver, leí en esa pancarta que son de 5 dormitorios. Wow, hay que ver la cara a 5 dormitorios. Lo que le estoy contando de los locales. Este local, aquella persona que tiene cómo invertir, y los hay, compran estos locales. Este local está comprado porque lo están alquilando, mire. Ya este local está comprado, ahí ve. Ya alguien lo compró con la simple intención de alquilarlo. ¿Por qué? Porque asegura, por medio del alquiler, puede ser hasta el pago y tranquilamente lo que uno llama ingresos pasivos, con locales como estos. Al lado del Cañaveral. Y me habían dicho, acércate para que lo veas. Pero yo no pensé de verdad que estuviera este crecimiento tan fuerte. Si me pongo a cortar las grúas, no sé, son demasiadas grúas. Y si me pongo a cortar los apartamentos que hay, edificios, fincas, son demasiados también. Le puedo hacer un panel. Y ojo, es tarde, mire, ya aquí van a ser las 6. Y siguen trabajando. Fíjense en mi espalda, como esa que está allá sigue trabajando. Ahora, fíjense esta toma. Vean esta toma tan hermosa. Cada edificio con su arquitectura moderna, bonita, con vidrios. Vean simplemente la amplitud de estas calles. Aparte de calle, tiene sus estacionamientos. Esta tiene 3 estacionamientos más, no, ¿qué digo? 3 calles más estacionamientos de lado y lado. ¿Ok? Pues, ahora, piensen ustedes cómo será esto en 5 años después. Si apenas en 6 años ha cambiado tanto, ¿cómo será de aquí a 6 años después? Y aquel que tenga la oportunidad monetaria, por supuesto, de invertir, pues no debe pensarlo, porque la plusvalía se ve que es importante aquí. Una persona me dijo que compró en 380, algo así, y lo que compró está valorado en 510.000, y estamos hablando de 2 años que compró. Claro, el que tiene. Y si esto está así y ha crecido de esta manera, es porque los constructores o los expertos en marketing saben que hay potencial de personas que pueden invertir en comprar su vivienda en estos lugares. ¿Qué te ha parecido el video de aquí del Cañaveral? Sus edificios, su arquitectura, su crecimiento que tiene en tan pocos años, sus grandes avenidas, todos los locales nuevos que están surgiendo, que están aperturando, farmacias, escuelas infantiles. ¿Tú te vendrías o te mudarías para barrios como este, a las afueras de Madrid, como a 15 minutos de lo que es la autopista M30, que engloba todo lo que es Madrid capital? ¿Tú harías ese esfuerzo de dejar ese piso o apartamento pequeño en el centro de Madrid para mudarte a las afueras y tener la posibilidad de apartamentos de 110, 120, 140 metros cuadrados, 3 habitaciones, 4 habitaciones, 2 baños, trastero, estacionamiento? ¿Tú lo harías? ¿Tienes la capacidad de hacerlo? Si tienes la capacidad, no pierdas esta oportunidad aquí en el Cañaveral, porque los bancos y las grandes constructoras, cuando invierten tanto, es porque tienen plena confianza de que van a recuperar y van a sacar sus ganancias. Esto ha crecido muy rápido en apenas 5 años.
comprar un apartamento ahorita que debe estar en los 380, 400 mil euros para pagarlo, por supuesto, en 30 años, 25 años, le aseguro que el año que viene ya tiene ganado un 10, un 15%. Porque conversé con personas que invirtieron hace 3 años atrás en un apartamento, 385, algo así, y ya me dijo que tenía como 400 y algo. Quiere decir que ha ganado bastante, la plusvalía, lo que llaman los ingresos pasivos. Entonces, invertir en esto a aquella persona joven, profesional, es una gran opción. Si te ha gustado el video, recuerda, déjame un like. Esto es Siguiendo a Runner, desde aquí, desde Madrid. Y si te gusta ver otros videos correspondientes a barrios en Madrid, busca mi canal, hay varios. Y nos vemos en un próximo video.